Computador. Ok. Bueno, un cordial saludo para todos. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando hoy desde diferentes latitudes. México, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, España, etcétera, etcétera. Un gusto volver a estar en el día de hoy con todos ustedes. En este evento tan importante que lo hemos llamado Igualdad en la Crianza. Vamos a presentar a nuestros panelistas invitados. Nos acompaña, bueno, hoy desde los Estados Unidos, la doctora Jennifer Egas, psicóloga infantil. Nos acompaña hoy desde Colombia la doctora Yolanda Hernández, pediatra infantil y neuróloga pediatra. Y nos acompaña el doctor Víctor Lenin, perito en psicología del Consejo de la Judicatura Federal en México. Bueno, un cordial saludo para todos nuestros panelistas. Hola a todos. Hola para todos. Y bueno, vamos a empezar entonces con la primera pregunta que nos han hecho o que nos han indicado las personas para hacerles a los profesionales. La primera pregunta sería para la doctora Yolanda. ¿Es importante tanto padre como madre en la crianza y educación de los hijos? Claro que sí, buenos días a todos, gracias por la invitación. Sí, realmente yo como una cosa es la teoría, queridos amigos, yo creo que aquí todos somos personas que tenemos una formación, pero otra cosa es lo que uno ve en el diario vivir de los niños. Yo manejo menores de 18 años, entonces sí es importante, ya están estudios totalmente demostrados el papel que ejerce la figura femenina y la figura masculina dentro de la formación de la personalidad de los niños, ¿no? Evidentemente, el tema es más grave cuando abruptamente se rompe esa relación, ¿no? Ya sea de papá o de mamá. Somos, en Latinoamérica consideramos que la figura materna es el pedestal, es el pivote en la educación de los hijos, ¿no? Temas como mamá es una y papá cualquiera, etcétera, etcétera, eso nos ha calado en la mentalidad, esos dichos que se pasan al diario vivir. Entonces tenemos una crisis, tenemos una situación grave. Yo en mi consulta ya no solamente estoy viendo madres solas, estoy viendo padres solos, ¿no? En una situación compleja. Entonces ya hay lo suficientemente estudios en donde para la parte de nosotros aportamos como mujeres, esa parte femenina. El hombre aporta otras cosas. Algunos estudios hablan de la seguridad, de la independencia. Unos estudios hablan de que nosotras aportamos parte afectiva, aportamos calidez. Pero yo pienso que también tanto hombres como mujeres han cambiado. Podemos tener padres perfectamente amorosos y madres perfectamente estrictas, ¿no? Entonces ya no es como tan claro de que no, hay padres muy amorosos, muy tiernos, como hay madres también muy bruscas. Entonces, realmente en la formación, en la parte de la educación, sí hace falta las dos figuras, ¿no? Eso ya está comprobado, libros es lo que hay, artículos es lo que hay, y uno en la práctica realmente lo ve. La diferencia de que las dos personas estén en la educación de sus hijos y los niños como les toca ahora solitos, ¿no? No solamente solos de padre, ahorita también solos de madre, ¿no? Que es un tema muy grave en Latinoamérica. Y la misma pregunta para el doctor Víctor, ¿cómo considera esa equidad o esa importancia tanto para padre o para madre? Sí, indudablemente. Bueno, aquí citando a Fromm, que vendría siendo uno de los primeros teóricos de la parte psicológica de esta etapa contemporánea, ya menciona de la importancia del amor filial que se da entre papá y mamá a favor del hijo. Y también estudios anteriores, en la parte psicoanalítica, podríamos ver a Anna Freud, que mencionaba, y Melanie Klein, que mencionaba al respecto de que una adecuada función materna y paterna y un deseo hacia el hijo
ayudan a que éste se estructure de la mejor manera. Para la parte psicoanalítica, recordemos que los sanos somos los neuróticos, porque estamos deseando algo, ¿no? Siempre estamos en un deseo de algo, ¿sí? Y eso nos ayuda a superarnos en la vida. Sin embargo, cuando el deseo solamente es de una sola parte, lamentablemente podemos generar una estructura narcisista, más apegado hacia la parte sociópata. Para el psicoanálisis le llaman perversa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciendo gente que solamente va a actuar conforme a sus propios impulsos, a sus propios deseos, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque al final de cuentas no fue deseado de ambas partes, solamente hubo o un deseo materno o un deseo paterno. Llamémosle, por una circunstancia de embarazo adolescente, embarazo no planeado, yo le llamo amarre parental, haciendo alusión a esta parte del chamanismo, de la brujería, tanto fusión europea con la parte indígena, donde se buscaba el amor, ¿no? ¿Sí? Del ser amado que no te deseaba, ¿no? ¿Y cómo amarrar a este ser amado? Pues a través de un hijo. Y que puede ser una práctica que puede hacer tanto la mamá como el papá, o hombre o mujer, ¿sí? Aquí, lamentablemente, el pagano de esto, pues viene siendo el hijo. Bueno, para el psicoanálisis lo toman como el higinio, ¿no? Y la parte psicótica, que es donde nace un ser humano, pero ni papá ni mamá lo desea. En este caso no hay un vínculo afectivo. En las dos últimas partes o estructuras que comenté, pues son las más difíciles, indudablemente para cualquier ser humano. En la vida real, también podríamos hablar de que pueden existir progenitores que tanto por su madurez psicológica como también por estar pasando procesos de trastornos mentales o problemas también legales, ¿sí? Pueden estar presentes y ausentes a la vez ante su hijo, ¿sí? Indudablemente las más dañinas son las que llevan una intención por parte de ese progenitor que así lo quiere hacer, ¿no? Lo más coloquial, pues se fue por los cigarros, ¿no? O en el caso de las mujeres dicen, bueno, pues ella quería seguir en la fiesta y el hombre igual, no sé. Aquí yo creo que uno de los aspectos también súper importantes es darnos cuenta cómo la autoridad o las autoridades de lo familiar y también la falta de profesionalismo de muchos abogados, inclusive también de algunos psicólogos o trabajadores sociales, o sea, gente que nos dedicamos a analizar las cuestiones de la crianza y de los derechos del niño, como también la familia extensa de estos niños y adolescentes, a veces cuando meten su injerencia, no lo hacen desde una perspectiva neutral, es decir, no desde lo que quiere el niño, sino que arropamos las necesidades de nuestro cliente. Aclaro, nuestro cliente ya es un ser adulto formado tentativamente que se acerca a nosotros y nosotros tenemos toda la obligación de decirle, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando es completamente falso, o sea, te separaste de la pareja, pero tuviste un hijo con esa pareja, entonces van a ser familia toda la vida y tenemos que ayudarles a ambos, pero a que sepan crear ese hijo, que lo sepan formar. Entonces, a lo que voy es que si no existe un equilibrio y una atención adecuada de todos, pues, lamentablemente, pues llega a suceder esto que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Como el síndrome de alienación parental o hasta una sustracción parental. Y otro aspecto que también abonaría al respecto es que los derechos de niñas, niños y adolescentes es el mejor constructo que ha tenido los derechos humanos hasta este momento. Lo digo mejor porque ha sido
el único, el cual ha sido firmado por todos los estados parte y ha sido arropado por la Organización Mundial de la Salud, por la UNICEF, por varias organizaciones internacionales. Sin embargo, parece una letra muerta. ¿Por qué? Porque los adultos que estamos trabajando en favor de estos derechos de los niños, niños y adolescentes, o que somos padres o madres, pues no fuimos criados con esos derechos. En pocas palabras, ¿los conocemos en papel? Sí, pero no los conocemos en escudriñarlos. Entonces, a partir de ahí también existe toda una variante. Otra variante que pondría para problematizar esta circunstancia es la cultura. Dependiendo de la cultura donde uno nazca, o sea, el ambiente, puede ser que la figura del padre solamente sea procreativa para fines de procreación y para fines de manutención, pero para fines educativos todo lo lleva la mamá. En algunas sociedades lo lleva la mamá bajo la supervisión del padre, o sea, es decir, de alguna u otra manera están los dos unidos. En otras simplemente no es necesario, o viceversa. Lo va a llevar el papá y a la mamá le condiciona cómo llevar la educación. O sea, son otras circunstancias que tanto cultural como religiosamente pueden afectar también al niño. Entonces, sí es importante, respondiendo o aterrizando la pregunta, claro que es importante la participación de ambos, si no de otra forma estamos creando o procreando a humanos que en un futuro van a ser más tendientes a tener tanto enfermedades físicas como mentales. Ok, ok. Muchas gracias, doctor. Gracias. Esta pregunta interesante nos gustaría hacerla a la doctora Egas. Bajo su experticia, ¿qué consecuencias considera se generan en los menores cuando se enteran, después del tiempo, que han sido impedidos del contacto con alguno de sus progenitores por las manipulaciones o acciones malintencionadas del otro progenitor? Hola Juan, hola a todos. Gracias por el espacio, antes que nada. Juan, la pregunta la planteas muy bien cuando me decís desde la experticia, porque el tema que nosotros, parte de una de las problemáticas que tenemos en todo este tema de obstrucción de vínculos, tiene que ver con la falta de investigación y la falta de estudios de caso, ¿no? De hecho, a ver, recién hace unos años se empezó a trabajar en esto y tenemos como más reportes, más estudios y demás como para probar el tema de cómo esta obstrucción de vínculos impacta negativamente en los chicos, pero la realidad es que todavía es como que nos tenemos que agarrar un poquitito de lo que nos pasa en consulta a los profesionales. Yo en particular, desde mi consulta, me he dado cuenta en los últimos años que hay como dos tipos de obstrucción de vínculos en términos de cómo afectan psicológicamente. Una es cuando los chicos saben que la obstrucción se ha dado, por ejemplo, los chicos que escuchan a la madre, por ejemplo, diciendo por teléfono, no, si querés verlo, pásame la cuota. Si querés verlo, pásame esto, ¿no? Porque pasa, o sea, hay chicos que han vivido su infancia escuchando, digo la madre por una cuestión de generalidades, no por nada más, pero que han pasado su infancia escuchando al progenitor diciéndole al otro por el teléfono, si no me pasas la cuota no lo ves, si no haces esto no lo ves y demás. Y después está el caso de los chicos que nunca se enteraron que todo esto estaba pasando porque se lo disfrazaban, ¿no? O sea, le decían, no es que tu padre no te quiere ver, o es que tu madre le importan otras cosas y qué sé yo, y el chico no se entera nunca de que ha habido como una mala intención de parte del progenitor y de deliberadamente obstruir ese vínculo. Entendiendo esos dos escenarios, hay como consecuencias diferentes en uno y otro, lo que yo veo en consulta.
En los chicos que de alguna manera se enteraron porque escucharon, porque era un conflicto de todos los días en casa, escuchar a la madre o al padre en el teléfono diciendo no, no te lo dejo ver a los chicos si no haces esto, si no pagas la cuota, si no, qué sé yo. En estos chicos lo que se empieza a generar es como esta sensación de vacío emocional, ¿sí? Como esta cuestión de hecho, esto es como discurso de uno de mis pacientes que me dice, Jenny, a mí no me importaba la plata, yo quería verlo a mi padre, ¿sí? Entonces, me dicen, por ejemplo, yo entiendo que mi mamá necesitaba, entiendo que de pronto económicamente no estábamos bien y demás, pero a mí no me interesaba si mi papá pasaba o no pasaba la plata. Yo quería darle un abrazo a mi papá, yo quería ir a jugar al fútbol con mi papá, yo quería salir con mi papá, ¿no? Entonces, en estos chicos empiezan a hacer como ese vacío emocional, como esta cuestión de, o sea, no tuve esa conexión que yo quería, ¿no? Que me daba cuenta a todas luces y que podía entender esta cuestión de mi mamá, pero yo seguía teniendo la necesidad de ver a mi padre o de ver bueno, esto es un caso puntual y por eso hablo de padre. Pero entonces está ese vacío emocional, esta cuestión de no haber tenido ese vínculo que hubiesen querido tener. Está también la cuestión de generar como una especie de desconfianza en general, ¿no? Porque es como que sienten que si no pueden como confiar en su propia madre o la persona que los cuida, que es quien les provee y demás, como que en quién más voy a poder confiar. Si yo quería verlo a mi papá y se lo pedí a mi mamá y demás, y mi mamá me decía, sí, el otro fin de lo ves, o cuando tu papá pague esto lo ves, o lo que fuere, y es como que están en una constante espera y nunca pasa que puedan volver a ver a su padre, se genera esta desconfianza en la gente, o sea, esta desconfianza de que nadie nunca va a cumplir su palabra, ¿no? Entonces, como por las dudas, yo desconfío, ¿no? Por las dudas, lo que vos me estás diciendo, lo tomo con pinzas. Les pasa también esta cosa de como bloquearse emocionalmente, porque lo aprenden, ¿no? O sea, cuando no está el vínculo que ellos quieren tener y que a toda costa está siendo obstruido, tienen que aprender a vivir sin ese vínculo, o sea, tienen que suprimir las emociones, las sensaciones, los sentimientos que ese vínculo que quieren tener les pueda generar porque no lo tienen, ¿no? Entonces, ¿qué les toca hacer? Aprender a reprimir esas emociones y aprenden a reprimir emociones, ¿no? Entonces, aprenden esta cuestión de no poder expresar libremente lo que sienten o expresar libremente si quieren tener una relación o no, o expresarse de manera libre porque no sienten que tengan las herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, aprenden que la mejor forma es reprimir lo que sea que están sintiendo, ¿no? Y después, en el otro caso, en el caso donde los chicos no se enteran que la obstrucción ha estado y que se enteran ya después en la adolescencia que de pronto nunca vieron a su otro progenitor por cuestiones y malintenciones del progenitor que estaba con ellos, en estos yo he notado que el caso es un poco como más crónico, porque es como que generan una desconfianza y una apatía ya en general. Entonces está esta cuestión de como, a ver, esta persona me bloqueó este vínculo con alguien que yo quería, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar como la desconfianza de que cualquier persona que los quiera o que muestre un afecto por ellos o que los proteja o lo que fuere, en cualquier momento los va a decepcionar también, que en cualquier momento les va a mentir también. Entonces, se genera como esta desconfianza crónica, ¿no? Que es diferente a esto de yo por las dudas desconfío, ¿no? Acá es como que hay como una visualización muy catastrófica siempre de todo, ¿no? Que o sea, este me quiere, pero si me quiere, en algún momento algo malo me va a hacer, en algún momento algún daño me va a causar, ¿no? Entonces andan como prevenidos por la vida, en todo sentido, ¿no? En relación a esto de generar vínculos. Pasa mucho también que, o sea, se desarrolla como mucho esto de la mentira, ¿no? Entonces, o sea, se vuelven como chicos muy manipuladores, muy de mentir aquí, de mentir allá, porque si me mintieron a mí,
está bien, ¿no? O sea, si mi madre me mintió, si mi padre me mintió, que son dos figuras en las que yo miro un ejemplo, en las que yo miro hacia dónde dirigirme en la vida, mi ejemplo a seguir, pues si ellos me mintieron en la vida, está bien mentir, ¿no? Entonces, nada, es como que la palabra se les vuelve un tema, porque son personas, o al menos en lo que yo he notado de chicos, adolescentes y un poco más grandes, es esta cuestión de que les cuesta como sostener su palabra, como dar una palabra y cumplirla, ¿no? Precisamente por esto, porque no, o sea, se tiene esta cuestión de que la persona que era mi ejemplo a seguir me mintió toda la vida, ¿no? Y después se genera también una bronca, que esto es como, que me parece como lo más significativo, como una bronca y una rabia. O sea, es como un resentimiento hacia el progenitor que ha mentido, que aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque yo creo que cuando este tema de la obstrucción sucede, los progenitores que están ejerciendo la obstrucción realmente no piensan en el futuro, no piensan en que los chicos crecen, en que los chicos se van a dar cuenta, que se van a enterar, que toda la vida no van a ser inconscientes ni van a estar negados de lo que ha pasado. Y cuando se enteran de que estas cosas han pasado a sus espaldas, el impacto realmente es muy negativo para los chicos. O sea, nace un dolor y un resentimiento, es como que nunca han tenido porque nunca se enteraron que eso estaba pasando. Entonces tienen que lidiar con la bronca que han tenido con ese progenitor que nunca apareció porque les han mentido, porque les han dicho que es que nunca quiso estar con él, que es que le importaban otras cosas más que su propio hijo y que qué sé yo. Entonces tienen que lidiar con la bronca que han tenido tantos años por las mentiras que les han dicho, y después tienen que enfrentarse al resentimiento que les nace con el progenitor que se han enterado que los estuvo obstruyendo y mintiendo toda la vida. Ese choque emocional es muy negativo para los chicos. Yo tengo, de hecho, chicos que tengo diagnosticados con depresión clínica y demás, precisamente por esa confusión de emociones negativas que empieza a surgir, porque, o sea, se enfrentan a eso con una verdad que les cae de bomba y que realmente no saben cómo enfrentar, ¿no? O sea, esta me mintió toda la vida y fue la persona en la que yo creí, y que me dijo toda la vida que es que mi padre o mi madre no me querían ver, que otra cosa le importaba más, y resulta que no era así, que mi padre me quería ver y simplemente ella me lo negó, ¿no? Entonces, ¿y cómo elaboro esto de haber tenido un odio por mi madre o por mi padre que no estaba viendo por las mentiras que me decían, y ahora me doy cuenta que simplemente no me dejaron o le prohibieron verme, ¿no? Y eso genera mucha confusión, tanto cognitiva como emocional, que al menos yo puedo decir por clínica de lo que yo veo en el consultorio, me ha llevado a diagnosticar casos de depresión y ansiedad crónica en chicos de entre 17, 18 y 19 años. Así que más que todo, más allá de las consecuencias clínicas y emocionales que son importantes, porque estamos hablando de chicos de 15, 16 años, 17 años, desarrollando depresiones, ansiedad, desconfianza crónica al mundo, aislamiento, incapacidad para generar relaciones, vínculos afectivos, todo este tipo de cosas. Más allá de eso, estamos hablando de trastornos emocionales y de trastornos cognitivos, que después los chicos van a tener que lidiar con eso toda la vida para poder elaborarlo. Entonces, el llamado y el paréntesis es precisamente a esto, a que se piense que los chicos no se van a quedar chicos toda la vida, los chicos crecen, ¿no? Y la mentira tiene patas cortas, ¿no? En cualquier momento la verdad sale, y no es un juez, no es un juzgado de familia, sino que son los chicos los que se convierten en jueces tarde o temprano. Así que, nada. De acuerdo. Excelente, doctora, muchas gracias. Bueno, esta pregunta, doctora Yolanda, estás por ahí, ¿verdad? Creo que estaba la doctora Yolanda. Sí, vale. Esta pregunta quisiéramos hacértela a ti, doctora Yolanda. Las responsabilidades y obligaciones de los hijos deben recaer sobre ambos progenitores, o debe recaer más sobre uno que otro. No, la responsabilidad debe ser compartida.
siempre debe ser compartida. No solamente la parte económica, sino la parte del cuidado. Yo no entiendo cuál es esta necesidad a veces por decisión propia, porque es que a veces nuestras mujeres quieren ser madres solteras, ¿no? Hace parte, digamos, como de una nueva dinámica de las mujeres. Cuando el madre solterismo implica, sí, de alguna manera una libertad en el sentido de la mujer que no tiene que una pareja al cual cuidar, ¿verdad? Porque cuando uno está en pareja, uno tiene que, entre comillas, sacrificar cosas individuales para mantener esa relación. Pero en el caso de los hijos es tremendo, ¿no? Levantarse, llevarlos, desayunarlos, ir al colegio. Generalmente estos niños que tienen solamente un progenitor, muchos les va muy bien en el colegio, pero pues yo vivo de eso, doctora, mi hijo va mal en el colegio. Y uno se pone a mirar y les pregunto yo, mire, hay una gran porcentaje de niños que solitos están ahí estudiando, pero ahora hay muchos porcentajes por las redes sociales en donde le toca a alguna persona adulta, fuera de que hay déficit de atención en los niños, mucho trastorno posicionista desafiante, Yo creo que tiene que problemas. necesita alguien ahí en la casa o un papá que esté solo. Llegando a esas jornadas laborales, tenemos un tema grave económico en el mundo, en donde no solamente en Latinoamérica, en donde todo el mundo tenemos nuestros trabajos, hay que cuidarlos porque en cualquier momento zafis. Y entonces llegar a una persona cansada, agobiada, generalmente todas las ciudades tienen un caos a nivel de tránsito, y pretender estar 2 o 3 segundos con un niño, como los que uno ve que son hiperactivos, inquietos, yo no entiendo esa necesidad, ¿no? Cuando si hay una tarea en conjunto, entonces se hace una dinámica muy bonita, hasta viven cerca las parejas, el uno la recoge, en una dinámica muy abierta y entendiendo que yo no me tengo por qué sacrificar sola en una bandera que nadie va a reconocer. Yo le digo a las mamitas ahora, le digo a las mamitas porque generalmente son en el 90% cuando hay una separación, los hijos se quedan con las mamás. Les digo, su hijo no va a agradecer nada. Los hijos de madres solteras antiguos eran muy lindos y mi mamita y mi heroína. Ahora los chicos tienen otra mentalidad. Es una mentalidad un poquito más frívola que yo no entiendo entonces por qué nos tenemos que sacrificar cuando la persona está ahí. Y lo peor de todo, cuando la persona quiere estar. Entonces la responsabilidad es de los dos. O sea, el madre solterismo en muchas ocasiones es muy chévere y todo, pero realmente está cobrando, ya está haciendo estragos en la situación de los niños, ¿no? Hay un libro de un periodista, Oppenheimer, que se llama Los cuentos chinos. Lo sacó hace como 7 años, 8 años, y él comentaba cómo en las áreas en donde el madre solterismo es de él, y sobre todo nosotros en Latinoamérica, que esa bandera es tremenda, le dan apoyos a las madres solteras. O sea, ya una mamá que tenga un matrimonio ya no vale, ya vale la que está toda estresada, solita, tratando de ser padre y madre, tratando de cumplir en sus trabajos. Eso no tiene por qué ser. ¿Cómo aumenta la delincuencia? ¿Y por qué puede aumentar la delincuencia? ¿Por qué? Porque son niños solos, ¿sí? Son niños que van a permanecer mucho tiempo solos. En estratos altos, pues permanecen ahí con una nana, que lo que hace la nana es permitirles hacer todo. Entonces, ojo, muchas madres solteras les ha ido muy bien y tenemos hijos de madres solteras maravillosas, pero yo no creo que tenga que seguir eso así cuando hay la posibilidad de que un hombre colabore, ¿sí? El hombre, y el hombre sobre todo el que está dispuesto, ¿no? Entonces, acotando a lo que comentaba Jennifer, yo les digo, yo manejo menores de 18 años y yo les pregunto, ¿el papá por qué no le ha pedido el apellido? Porque no quiero. Le digo, mi amor, cuando el niño esté grande, va a llegar esa figura paterna o el papá lo va a buscar y no va a valorar nada de lo que hiciste, porque así me llegan a mí, amigos. Doctora, todo iba bien hasta que el chino se enteró, apareció el papá y ahora yo soy la principal enemiga. Entonces yo a esas mamitas que empiezan con ese tema de estar solitas, claro, si un papá no quiere, no lo podemos obligar,
pero el papá que quiera debemos ser nobles y dejarlos. De verdad la responsabilidad, ay no, pues yo soy divorciada y me tocó solita con mis hijos y yo no le auguro nada bueno a eso, o sea, de verdad me tocó muy estresante, ya mis hijos están en la universidad, ya ahorita entonces no hay tiempo para la mamá, ¿sí? Por todo el trajín que me tocó a mí, por los hospitales solita, ¿y eso qué fue? Porque aquí el papá no quiso estar y no lo dejaron estar, su nueva pareja, y eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que los dos tienen responsabilidad. Definitivamente yo respeto el madre solterismo, pero me parece que eso ha traído cosas muy, muy graves para los niños, ¿no? Muchas gracias, doctora Yolanda. Sí, totalmente cierto. Es importante. Bueno, esta pregunta que nos hacen le parece interesante y me gustaría hacérsela al doctor Víctor. Y dice lo siguiente: los derechos de los seres humanos deben ser igualitarios a toda costa. ¿Esto cómo lo traduciría al ámbito de la paternidad? Claro. Bueno, de hecho, sí. O sea, son igualitarios y equitativos. En tanto, pues ahora sí que son humanos. O sea, ahí últimamente han querido poner algunas variantes, algunos autores o la parte política, algunos políticos, no todos, donde hacen una diferenciación de cuáles son los derechos para el hombre y cuáles son los derechos para la mujer. Y otras partes dicen, bueno, pero también hay géneros. Yo creo que la mejor manera de solucionar eso es tomarlo como tal, son los derechos del ser humano. Ya todo lo demás, pues indudablemente, pues pertenece al orden tanto biológico como genérico, ¿sí? de la persona. Ahora, en relación a lo que viene siendo los derechos humanos del progenitor, como tal no existe documentos que lo avalen, así. A lo mejor podría ser una buena invención. Lo que sí podríamos decir es que existen funciones y existe un reconocimiento, como ya lo había mencionado la doctora Jennifer y también la doctora Yolanda, el reconocimiento de la importancia que un ser humano pues tanto merece tener al padre como a la madre. Y existen pues mínimo 20 derechos básicos a favor de la niñez y de la adolescencia. Entonces, es ahí en función de esos 20 derechos básicos donde existe el quehacer del por qué esa persona es importante en la vida de estos seres humanos, repito, niñas, niños y adolescentes. Sí, y pues bueno, y también de ahí deriva la función de nosotros que somos auxiliares para poder formar a estos niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, si nosotros mismos, hablando yo primero del plano de nuestro quehacer como psicólogos, si nosotros, por ejemplo, como psicólogos somos indolentes a poder llevar primero un proceso psicoterapéutico y continuo por, por el ejercicio profesional que hacemos, pues yo voy a ver el mundo desde la psicología que le tocó a Víctor Lenin. No, discúlpame. O sea, tengo que superar esa parte porque a quien tengo enfrente no es a Víctor Lenin, ¿sí? Ni es a mi padre, ni es a mi madre. Es un ser humano que tiene una historia en particular y que merece todo el amor y todo el respeto para ser tratado y ayudarlo a que evolucione y que se reeduque y que se restablezca en lo que necesite. Y máxime si está dentro de lo que está haciendo a su persona, va a traer un beneficio en la formación de otro ser humano, o sea, su niño o su niña. ¿Sí? O sea, es decir, es todo un compromiso social. Entonces, bueno, esto que acabo de mencionar, pues bueno, todos los psicólogos lo sabemos, sin embargo, también podría decir no todos lo hacemos. Sin embargo, aquí hay una parte que no lo hace. Y no lo hace porque dicen es que no soy psicólogo, pero discúlpame, pero también eres ser humano.
y eres un ser humano y un profesional dedicado a las ciencias sociales y humanidades. Y ahí me estoy refiriendo a la figura de los abogados y abogadas. Muchos de ellos operan en función de lo que les deja, o lo que vendría siendo la vocación, pero vocación con B de burro, mal escrita. ¿Por qué? Porque nada más me deja para comer, para mis gustos. Y no me importa, a final de cuentas solamente atiendo a los deseos de mi cliente, que es, quiero quedarme con los niños. Y no eres capaz de decirle como profesional, oye, no es una casa, no es un carro, no es una empresa, es un ser humano que tiene pues una vertiente bipartita, mamá y papá, tanto en lo genético, tanto en lo biológico, como en lo psicológico, como en lo social. Entonces, ante eso, el abogado también tiene que ser muy cauto y saber que no por alargar el proceso, insisto, y acrecentar su ahorro bancario, sus ingresos, se va a llevar entre las patas, como decimos los mexicanos, o va a afectar a niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque son los futuros ciudadanos. Y nosotros como psicólogos sabemos que por cada ciudadano, por cada niño que se afecte o adolescente que se afecte en su infancia, por lo menos en un futuro va a afectar a 20 personas más. Entonces, en pocas palabras, estamos teniendo ahí pues un criadero prácticamente de gente sociópata, gente narcisista. También abonaría lo que comentó Jennifer, me encantó, muchas felicidades Jenny, que otro de los aspectos que cruza con esto vendrían siendo dos, el trastorno estrés postraumático que también podemos ir generando y los trastornos disociativos. O sea, ante la necesidad de que el niño, pues, o la niña va aprendiendo a navegar en el mundo del papá y en el mundo de la mamá. Sin embargo, pues esto en el mundo del adulto, pues vamos a tener esas personas mitómanas o con doble o triple personalidad, o sea, no como los vemos en las películas, ¿sí? Pero sí dentro de tu casa, dentro de tu trabajo, o sea, dentro de la misma sociedad. O sea, seres humanos inconformes con su manera de vivir. Yo creo que no venimos a eso, a esta tierra. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Juan, Claro que sí, doctora. Juan, Sí, adelante. quisiera comentar algo al respecto de lo de igualitario, ¿sí? Yo creo que a todos los que manejamos familia, manejamos niños, estamos enfrentándonos a nuevas dinámicas, a nuevos conceptos de género, a nuevos conceptos de sexualidad. O sea, es una revolución, ¿sí? Tenemos que prepararnos para eso. En el caso de igualitario, yo con lo que considero en esta situación, en esta hecatombe, ¿no? De nuevos conceptos, de nuevas realidades que están afectando a los niños, ¿no? Porque ya tenemos niños con todas estas situaciones. Y es que cada ser humano se puede desarrollar y tiene derecho a desarrollarse pero ahorita lo han tomado como igualdad, no lo entiendo muy bien. Yo lo que entiendo es que en el concepto y en la integración como tiene cada persona a nivel individual, en su desarrollo psicológico, de personalidad, todos cabemos, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita tenemos una serie de niños, porque le están llegando a uno la consulta, con una serie de conflictos tremendos, conflictos sexuales, conflictos psicológicos, y lo que nosotros tenemos que hacer como adultos todos es arroparlos. Es que es muy difícil para un niño cuando un papá le dice una cosa, cuando la mamá le dice otra cosa, cuando la abuelita le dice otra cosa. Eso es súper complejo para los niños. El éxito de poder, entre comillas, educar, ¿no? Que ahorita es como pecado, ¿no? Es un pecado decir que los padres tenemos que educar. O sea, nosotros simplemente parece ser que los padres tenemos que cerrar los brazos así y esperar que los hijos se desboquen en una serie de cosas tremendas. No me parece. Yo pienso que tenemos que seguir educando en esa apertura, que es todo lo nuevo, pero eso igualitario yo lo transcribo en mi consulta cuando me llegan todos estos niños con todos estos conflictos.
que no nos prepararon. A mí no me prepararon para ver todo eso, y porque los niños han cambiado. Yo le digo a la gente, le digo, mire, ustedes en su esencia como seres humanos, sin pretender ser iguales a los otros o algo, nos podemos desarrollar todos, ¿de acuerdo? Es como el concepto que yo tengo. Y el otro tema que les digo a las mamás, ahorita en esas familias en donde interviene en la educación la abuelita, la tía, el primo, el que se pueda, porque nosotros muchas veces tenemos esas situaciones si no nos ponemos de acuerdo, los chicos se confunden. O sea, los niños lo que hacen es desorientarse y primero, lo que decía Jennifer, lo que decía Víctor, van a empezar a manipular. Ah, no, primero le hago caso a este papá que aparece de vez en cuando y que me da el iPhone y que me da un viaje, y cuando no me convenga no le hago caso, ¿no? Y empiezan los temas graves en donde el niño dice, ah, bueno, este año me voy con mi papá porque como yo no quiero hacerle caso a mi mamá. Eso es lo que uno como adulto debe entender, ¿sí? Si nosotros no estamos de acuerdo, si nosotros no tenemos esa esencia de qué es educar, de verdad la situación con los niños es súper compleja. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Yolanda. Esta pregunta es bien interesante que nos hacen a Jennifer y dice lo siguiente: ¿por qué algunos progenitores siguen usando frases tales como los hijos son míos, usted solo paga y los visita cuando yo pueda? Los niños no pueden estar más de 2 días sin mí. Los niños no los puede cuidar usted. Esa es mi tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece interesante la pregunta. ¿Por qué todavía algunos progenitores siguen usando esas frases? Juan, yo creo que parte de todo eso tiene un fundamento muy grande en la cultura. A ver, yo no sé ustedes, pero me imagino que sí. Nosotros, yo en el diario escucho expresiones, y entre amigos, escucho expresiones del tipo, no, es que no me pasa la cuota, no le dejes ver a los chicos que ya está, con eso resolves, ¿no? Y es muy cultural también. Yolanda hace un rato decía esto de la madre no inmaculada en las culturas latinas. Y creo que todo tiene como un fundamento ahí, ¿no? Es como que nos hemos acostumbrado a que los chicos, como decía Víctor hace un rato, a que los chicos fueran como el caballito de guerra, ¿no? Lo que puedo negociar para que este o esta hagan lo que yo necesito que hagan, o para que me pasen lo que necesito, o para lo que fuere. Y, y creo que hace falta como mucha conciencia porque viene arraigada a la cultura. O sea, está esta cuestión de deja que si no te pasa la cuota, sabes, no le dejes ver a los chicos y sabes cómo responden, ¿no? Y nosotros escuchamos estas cosas y yo no veo realmente muy comúnmente que la gente refute esto o que la gente diga esto está mal, ¿no? Tampoco veo, realmente, a ver, yo de pronto lo veo en unas culturas más que en otras, en unos países más que en otros, pero esta cuestión de la madre inmaculada y lo que decía Yolanda hace un rato, ¿no? 90% incluso más de los casos cuando hay divorcios, los chicos tienen que quedarse con la madre, porque es que es la madre. Cuando vos preguntas por qué, no, porque es que es la madre, ¿no? O esta cuestión de con quién va a estar mejor que con la madre, ¿no? Y son frases que tenemos ya en el común. Miren, a veces yo creo que así como individualmente nosotros cambiamos hábitos y generamos hábitos y comportamientos y demás de la repetición, del automatismo y demás, lo mismo pasa en general con la cultura. O sea, aprendimos cosas que seguimos repitiendo y que seguimos replicando como si estuviera todo bien, y realmente no está todo bien. Y yo creo que hace falta que culturalmente se haga como un llamado a esto de no, o sea, no necesariamente porque es la madre entonces va a estar bien. Hoy por hoy en Argentina tenemos un montón de casos
chicos. Lastimosamente tenemos un caso de un nene que fue asesinado por la madre y la pareja de la madre. A ver, o sea, hoy por hoy ya podemos decir, hay casos, no es que me lo estoy inventando, ya lo vemos en las noticias, ya lo vemos en reportes y demás, de que hay madres que no son madres, ¿no? De que hay padres que son más madres que otra cosa. Entonces, esta cuestión de, primero bajar esta cuestión de que dejar cortar el vínculo con los chicos y vas a ver cómo te pasa la cuota. Primero, bajar a la realidad esta cuestión de, yo entiendo la parte económica, yo entiendo que en muchos casos, en estos divorcios pasa que sí, uno de los progenitores tiene que hacerse más cargo de determinadas cosas y demás. Entiendo realmente eso, lo que hablaba Yolanda, de las madres solteras, de los padres solteros, los aplaudo, buenísimo, que hagan ese laburo, si de verdad del otro lado no hay intención, no hay ganas, no hay nada. Pero si del otro lado hay por lo menos una intención de una conexión emocional con el chico, aunque no esté el dinero, bueno, se pilotea la situación, ¿sí? Se busca una alternativa, pero no es el vínculo afectivo con el progenitor la moneda de cambio acá, ¿sí? Eso debería ser intocable, ¿sí? Si el padre o la madre que no vive con el chico, que no es conviviente, quiere estar con el chico, el tema económico se tiene que resolver por otro lado, pero no podemos seguir teniendo esta cultura de que si no me pasa la cuota, entonces no lo dejo ver al chico, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, bajar también a la realidad esta cuestión de que no es que no va a estar mejor que con la madre, porque es una mentira gigante, ya lo sabemos, tenemos un montón de casos hoy para poder decir que esto es realmente así, ¿sí? Desde ya que hay un montón de madres, buenísimo, las aplaudo, pero también hay un montón de madres que son un desastre. Y tenemos que poder sentarnos y admitir esto de una manera abierta, porque hoy por hoy nos pasa en muchos países de Latinoamérica que vos decís una madre desastre y se te cae el mundo encima, ¿no? O sea, estamos todos, nos atacan a todos porque decimos, no, la madre no siempre es perfecta, ¿sí? La madre no siempre es la inmaculada que sabe todo y que es la única que va a cuidar bien al chico, porque no es así, ¿no? Entonces, poder entender un poco que hoy por hoy las dinámicas han cambiado, que tenemos una realidad que es diferente y que cada vez se evidencia más en un montón de cosas y que esa realidad tiene que ser comprendida y aprendida por la cultura si realmente hablamos de cuidar los derechos de los chicos. Porque yo no puedo sacarle, por ejemplo, la custodia a un padre, que fue lo que pasó con el caso de Lucas, yo no puedo sacarle la custodia a un padre con el que el niño está viviendo bien, con el que tiene una salud, su educación, está viviendo tranquilo y demás, para dársela a la madre, porque es que no puede estar mejor que con la madre, para que el niño aparezca muerto 2 meses después, ¿sí? Por negligencia materna, cuando el chico estaba completamente bien con su contexto paterno, ¿sí? Entonces, tenemos que poder bajar un poco, un cambio, me parece, con esta cuestión de la madre como intocable, perfecta, que lo sabe todo. Yo creo que más allá a ver, estas frases que me decías, que te decía hace un rato, creo que eso está arraigado a la cultura, tiene que ver con 2 cuestiones. Una, bajar esta idea de madre perfecta, y 2, empezar a crear conciencia. O sea, si escuchamos este tipo de frases de no le dejes ver a los chicos y así verás cómo te responde, bueno, no, ¿sí? En el mismo entorno, los mismos amigos, la misma familia, nosotros alrededor, los que estamos escuchando eso, hay que decir no, ¿sí? El vínculo del chico con ese progenitor, si ese progenitor realmente quiere estar y ser parte de la vida del chico, no es negociable, ¿sí? Buscar de una manera diferente de sacarle la cuota, pero ese vínculo no es negociable, ¿sí? Pensá en tu hijo, ¿no? Y creo que tiene que ver más con esa cuestión, me parece que el cambio tendría que venir desde ahí. Es una cuestión estructural. Vale, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Me gustaría, tenemos varias preguntas, pero me gustaría terminar con estas 2 últimas y me gustaría hacerle las preguntas a los 3 profesionales, teniendo en cuenta su alto nivel y competencia en la materia. Por tanto, por temas de tiempo, les agradecería una respuesta que, si bien sé que tiene mucha tela para cortar, pero para que todas las podamos responder, hacerla un poco más puntual, ¿vale?
La pregunta realmente son dos que hemos seleccionado de estas últimas que están muy interesantes y es la siguiente. ¿Por qué en los divorcios contenciosos, en algunas oportunidades, uno de los progenitores utiliza a los hijos como arma de combate? Si quieren, pues empecemos con Víctor. Si quieres, Víctor, empieza tú y la respuesta. Sí, sí, muchas gracias, Juan. Bueno, pienso que se ha ido comentando a lo largo de esto y lo recapitularía. Una, primero es la parte cultural, ¿sí? Y también la parte religiosa, o sea, no espiritual, religiosa. Porque cuando eres espiritual ya ocupas tu mente, ya piensas en el otro, recapacitas y algunas religiosidades, o como entienden las religiosidades, solamente es para pensar en ellos mismos y a través del egoísmo. Y de manera cultural, pues porque se piensa o que los hijos son de la mamá o son del papá. Aquí como latinoamericanos, pues podemos darnos cuenta que nos cruza mucho esta parte judio-cristiana, bueno, más católica, donde así era el mandato. Inclusive, por ejemplo, no sé en Colombia o en Argentina, pero aquí en México fue hasta 1952, cuando en el Código Civil se cambió el hecho de que los hombres de la casa definían la vida de las mujeres de su casa. O sea, en otras palabras, tú como niño, pues se esperaba que tu papá por lo menos tuviera larga vida, pero si no tenía larga vida o se iba por los cigarros, o abandonaba el hogar, o se iba a trabajar otra parte, dejaba al hijo menor a cargo de todas las mujeres de su casa. Entonces, imagínate a alguien pues tan menudo poder tener el criterio de cómo cuidar a su madre y a sus hermanas o a sus tías, ¿no? Si también habían tías solteronas. Entonces, a partir de eso, del 52 para atrás, pues indudablemente, bueno, hasta la época de la colonia, indudablemente pues la educación se abonaba a favor de la mujer con supervisión del hombre. Y del 52 para acá, creo que más o menos es algo similar con ustedes, porque esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, que va cambiando, pues lo que se tiene es una tarea en conjunto. Sin embargo, aunque somos ciudadanos del siglo XXI en cada uno de nuestros países, de los que nos están escuchando, de mente a veces estamos tan atrasados como del siglo XVIII, siglo XIX, ¿sí? Seguimos pensando esas mismas falacias. La otra, indudablemente, es con afán de revanchismo, ya hay una intención de dañar al otro, ¿sí? E indudablemente, pues me arropo de estas prácticas porque sí lo vivió mi padre o mi madre o mis abuelos, ¿sí? Y lo otro tercero, pues hablaría de tener trastornos mentales. ¿Sí? Yo vería esas tres circunstancias. Gracias. Perfecto. Gracias, Víctor. Bueno, misma pregunta para Yolanda. Pues mira, el divorcio es un fracaso, ¿no? El divorcio es un proyecto de vida que se terminó. Generalmente, lamentablemente, en un porcentaje alto se da por infidelidad, es decir, yo unilateralmente, alguna de las dos partes decide esto se acabó y yo sigo mi camino, ¿verdad? Con otra persona. Eso duele mucho, nos daña el ego. Y lo peor de todo es lo que viene después, ¿no? No hay una situación. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tanto la persona que decide acabar la relación, ¿verdad? Porque es que por ahí yo creo que un 2% deciden las dos personas acabar la relación, que sería lo ideal. Las dos personas en un proceso de terapia, esto ya no da más, pero vamos a hacer un proceso de divorcio adecuado para las personas involucradas. Eso no se hace en un porcentaje muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? No se hace el duelo, ¿sí? Tanto la persona como la que decide adiós, como la persona que se queda, no hacen ese duelo porque hay que hacerlo. Generalmente, si la persona que se va está súper enamorada, tragada, chévere, listo,
Es otra venda que se pone en los ojos, ¿no? Cuando la persona está enamorada, pues no le permite decir, bueno, yo tengo que ser responsable de mis hijos, yo tengo que pagar una cuota alimentaria, yo tengo que respetar a esa mujer que dejé ahí bailando. Bueno, ¿qué es lo que puntualmente yo estoy en esa campaña? Digamos, para cuando se termina la relación, yo creo que no se debería terminar en malos términos si utilizamos tantos psicólogos tan bien formados que hay en todos nuestros países. México, Colombia, toda Latinoamérica tiene excelente gente de psicología, la gran mayoría. Entonces, ¿por qué no acudimos? Cuando las cosas están viendo que ya, así yo tenga ya mi otro sancocho por otro lado, oiga, hagamos terapia. Y finalmente, como ustedes, los dos psicólogos que están acá, saben que cuando ya no haya amor por alguno de los lados, la terapia no va a ayudar a nada de eso. La terapia va a ser ahí una cuestión muy bonita, en donde finalmente la otra persona dice, bueno, listo, sí, esto se tiene que acabar. Entonces, lo concreto, Juan, es hagamos terapia. Hagamos terapia. Eso es la primera cosa que los hijos tienen derecho. Cuando hay un divorcio, uno demuestra cuánto ama a sus hijos. Tanto la persona que se quedó con los crespos hechos, con los cachotes grandes que se... Listo. Yo amo a mis hijos y por eso hago mi duelo, perdono y listo, y sigo adelante. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que acá lo fundamental es hacer terapia. Ningún juzgado debería recibir ninguna solicitud de divorcio si no le presentan, bueno, ya estos dos padres ya fueron a hacer terapia, llevan 6 meses, ya hay un proceso claro de que ellos no, ¿por qué? La terapia va a hacer duelo, nos va a hacer perdonar, nos va a hacer reflexionar y nos va a explicar, porque en esa terapia se tiene también que, a ver, señor, usted como padre separado tiene estas funciones. Señora, usted como padre, como madre separada tiene estas funciones, ¿de acuerdo? Respeto hacia la pareja que se fue, respeto hacia la nueva pareja que tiene. O sea, es que se forman unas telenovelas. O sea, la gente anda a lo Jennifer López, a todas esas musas que hay y todas esas divas que nos dan el ejemplo de cómo cambiar de marido como de camisa o cambiar de esposa como de camisa, lo estamos haciendo. Yo, básicamente, terapia. La terapia va a ayudar, no para volver al amor, pero sí para explicarnos cuál es nuestro papel como padres. Y siempre lo digo, uno demuestra el amor hacia sus hijos cuando hay el divorcio. Muchas gracias, Yolanda, interesante la respuesta. Y bueno, la misma pregunta para Jennifer. ¿Por qué esos divorcios contenciosos, en algunas oportunidades, algunos de los progenitores utilizan a sus hijos como arma de combate? Yo creo que sumando a lo que dice Yolanda, que me parece que es excelente, porque sí, tipo, cuando llegan al juzgado, es como que debería haber un proceso que le diga al juez de familia, che, hicimos un trabajo terapéutico, se llegó a la instancia de divorcio por estas razones, se hizo un divorcio, se generó un divorcio sano, que es lo que llamamos, para la familia, ¿no? Y después que el caso llegue a los juzgados. Pero sumando a eso, yo creo que este tema de los juzgados de familia también tiene que un poco sacudirse, ¿no? Los juzgados de familia es como que basados en esta misma idea que con quién va a estar mejor con la madre, entonces le dan herramientas a un progenitor más que al otro. O sea, ya le dan la ventaja a este progenitor de que porque tenemos la idea de que con este va a estar mejor, entonces vos tenés todas las de ganar. Y creo que desde los juzgados de familia se debería poder hacer este ejercicio de decir no, o sea, el chico va a estar con quien esté mejor, ¿no? Este caso que les hablaba hace un rato de Lucio, que el chico estaba bien con su padre en todo sentido, y porque la madre se le cantó que quería más plata y no se la dieron y demás, empezó a hacer su lío y dijo no, y de verdad, o sea, la razón del juez fue porque con quién va a estar mejor que con la madre. Eso fue es lo que reposa en el legajo. Entonces, yo creo que hace falta también un ejercicio desde los juzgados y desde los profesionales, que hablaba Víctor hace un rato también, de poder hacer este ejercicio de mirar desde la manera más neutral y objetiva cada caso que llega de los chicos que están en divorcios conflictivos, de tratar de
de mirar esto de las falsas denuncias, por ejemplo, que podríamos hablar la vida de esto, pero empezar a mirar esta cuestión de en qué contexto de divorcio los chicos se desarrollaron o en qué contexto de divorcio están los chicos y cómo esto los está impactando. Porque si nosotros como profesionales, que somos los llamados a evaluar, los llamados a decir, efectivamente el chico no va a estar bien con este progenitor o con este, estamos evaluando también desde este sesgo, pues obviamente seguimos ofreciéndoles el terreno a los progenitores para decir, no, yo levanto la mano y como levanté la mano, ya está, ¿no? Entonces creo que es un trabajo conjunto entre juzgados, entre profesionales que intervienen en los casos de divorcios contenciosos, de tener esta disposición por lo menos, de tener la duda, ¿no? Desde la neutralidad intentar hacer las evaluaciones que corresponda y establecer realmente, teniendo como bandera el bienestar del chico, que es lo único importante, establecer, bueno, en dónde el chico tiene que estar. Pero si nosotros seguimos dando derechos simplemente porque es que soy la madre y con quién va a estar mejor, me parece que de ese lugar es que seguimos generando que los chicos no sean más que esto, ¿no? Como hablaba Víctor hace un rato, una cuestión negociable, ¿no? Un auto, una casa, cualquier cosa, porque es lo que el mismo sistema judicial de familia y la misma cultura permite, ¿no? Y me refiero al tema de profesionales. Muchas gracias, Erika. Interesante la respuesta. Y bueno, vamos a cerrar con esta última pregunta que también me gustaría trasladársela a los tres profesionales. Y aunque si bien yo podría obviarla porque ya está un poco inmersa, pero me gustaría simplemente abrir el debate y es, en su país, la crianza es igualitaria tanto para las madres como para los padres. Doctor Víctor. Bueno, en papel sí. Sí, como decía, desde el 52 esto supuestamente ya lo dice la ley, supuestamente también uno como psicólogo también lo sabe, lo trabaja. Sin embargo, en lo popular nos damos cuenta que no, ¿eh? O sea, en lo popular existe lamentablemente pues toda esta pugna, estos traumas que también traen o modelos psicofamiliares. Entonces, el hijo pues pareciera ser este premio a la corona de la familia A contra la familia B, cuando en realidad pues en un principio pues se supone que había todo amor y alegría. Entonces, también quiero comentar, ¿no? Tampoco las cifras son tan alarmantes como algunas personas lo quieren manejar. La última estadística de relaciones familiares que se hizo por parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de nuestro país, y lo pueden checar en internet, del 2016, y está por salir la del 2021, nos podemos dar cuenta que todavía en México la familia con papá y mamá representa el 70% de la población. Entonces no estamos hablando tampoco de que se favorezca la crianza uniparental. Y mucho de esta crianza uniparental pues también viene a consecuencia de progenitores que han muerto, o sea, no tanto la tentativa de ser mamá o papá soltero, ¿sí? O sea, pero sí existe un grueso, por lo menos sí diría un 20-25% que sí hay que atender. Y también atender a muchos de estos hijos de nuestra generación o ya de la generación de nuestros padres, pues que cuentan con daños pues psicológicos severos por sus modelos de crianza que ellos vivieron. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, misma pregunta, Yolanda, ¿cómo lo ves en nuestro país? ¿En nuestro país la crianza es igualitaria tanto para madres como para padres?
No, no, realmente no, realmente, por lo menos lo que uno tiene conocimiento, a mí me están llamando cada mes, afortunadamente ahorita por Zoom, por todos estos problemas familiares que hay. Yo como, pues yo los veo por neurología y entonces a mí me llaman allá la fiscalía para que yo dé mi testimonio respecto a la parte neurológica del niño, ¿no? Entonces, no, yo creo que esto es una situación muy compleja, pero a la vez muy sencilla. Simplemente nosotros tenemos que llegar a los juzgados y tenemos que hacerles esta retroalimentación del conocimiento científico que tenemos, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer lo que se llama la custodia compartida, que la custodia compartida es el tema y es la forma ideal cuando hay una separación, ¿sí? Una custodia compartida que en cada familia va a ser diferente, ¿sí? Es decir, no puede ser la misma custodia compartida para un papá médico o una mamá médico, o para una señora call center, o para una enfermera, o para un ingeniero, o para una persona que tenga un maestro, taxista, en fin. Entonces yo creo que la conclusión grande es que no es igualitaria, definitivamente, y lo que sí tenemos que luchar nosotros es por la custodia compartida. Si un papá no puede poner plata, ¿no? Si un papá se quedó sin empleo, no puede poner plata, pues lo que tiene que hacer es, bueno, entonces yo lo llevo al colegio, yo lo llevo al médico, ¿sí? Yo lo llevo a la parte recreativa, así sea un parque, pero simplemente es la voluntad, ¿no? Yo creo que lo ideal en todo este tema es, para mí, y la conclusión grande es la parte de la terapia, que es fundamental, y la otra cosa es que la custodia compartida, que eso nos toca a nosotros, los que trabajamos en eso, con todas estas charlas, de alguna manera llegar a los juzgados y decirles y explicarles, ustedes no saben de esto, de esto, de esto, de esto, y nosotros con mucho gusto vamos a hacer esa tarea. Bueno, Yolanda, muchas gracias. Jennifer, misma pregunta. Juan, yo creo que, a ver, un poco tiene que ver, me parece a mí, con quién lo mire, ¿no? Yo trabajo con asociaciones con abuso sexual infantil, yo trabajo con asociaciones que trabajan en pro de las denuncias reales de abuso sexual infantil y con asociaciones en las que sé que hay falsa denuncia de abuso sexual infantil y trabajo también con ellas. Entonces, yo escucho las dos campanas y de los dos lados a mí me dicen, no es que los favorecen más a estos o es que los favorecen más a estos. Desde ese lugar de mucha neutralidad, yo creo que en la Argentina no hay igualdad en lo que es la custodia. Me parece que a ver, hay un movimiento feminista que respeto totalmente, pero que me parece que, aunque no lo vean de esa forma, por ejemplo, hablo puntualmente de los casos de ASI, que es lo que yo trabajo, de pronto muchas madres me dicen, no, porque es que no me escuchan porque mi hijo fue abusado y no me dan bola o lo que fuere, pero yo desde la neutralidad me doy cuenta que son muchos más los casos en los que se favorece a la madre que en los que se favorece al padre. Veo también desde la neutralidad que hay una imagen con todo este tema del feminismo, de este feminismo extremo que se está llevando en la Argentina ahora, no sé en los demás países, pero me he dado cuenta que en Colombia también, pero esa cuestión de este feminismo extremo, como de pintar al padre o al hombre en general como el demonio, ¿no? Y el que el que está haciendo todo mal y el que prohíbe y el que lastima y el que hiere, ¿no? Creo que esa idea está como llevada al extremo, que entiendo totalmente, porque los casos están y es real, como te digo, yo sé que hay casos reales de abuso sexual y demás, tanto de padres como de madres, pero desde esa neutralidad yo creo que no, que sí hay, no es igualitario, o sea, sí hay un beneficio hacia las madres, y cuando digo las madres no ataco a la figura materna realmente, sino que es una realidad que yo veo, o sea, es una cuestión de que la madre diga quiero al chico y ya está, ¿no? Y les vengo trayendo este caso de Lucio porque es un caso que en general a mí me ha impactado mucho, pero también por esta cuestión del argumento que da el juez, ¿no? O sea, ¿con quién va a estar mejor que con la madre?
Sí, sí. Y creo que ya desde ese lugar se entiende un poco o se puede ver un poco que no hay una igualdad en el momento de considerar a quién darle la custodia del chico y tampoco hay una neutralidad en los juzgados de familia argentina en evaluar con quién el chico va a estar mejor o en qué contexto va a estar mejor para desde ese lugar poner al chico o dar la custodia del chico. Creo, como dice Yolanda, que la custodia compartida debería ser el principio. O sea, desde ahí debería partir todo, pero no pasa así. Sí, 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 es verdad. Buena respuesta, Jennifer. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos Por muchas favor. más preguntas, pero por supuesto el tiempo apremia y yo creo que vamos a cerrar en el día de hoy. No sin antes, por supuesto, dar la oportunidad a todos los profesionales si quisiera lanzar un mensaje a manera de conclusión o algo en particular. Por supuesto, esta es la oportunidad. Y bueno, primero que nada, agradecerte, Juan, por esta iniciativa y de Funpalante también, que pues siempre han sido muy innovadores en estar motivando la parte del activismo, como también el trabajo de la doctora Jennifer, que pues también lo he ido siguiendo y impulsa la parte científica dentro de la psicología. Sí, muchas felicidades, Jenny, y pues de Yolanda también, que pues maneja lo que es la parte de las neurociencias junto con la pediatría, que pues es muy innovador y a la vez muy necesario para el desarrollo humano. Entonces, muchas gracias, me sentí muy bien de estar con cada uno de ustedes. Y yo el mensaje que dejaría a los progenitores es redúquense, no pasa nada. Es mejor decir, no sé cómo hacerlo, a mí mis padres no me enseñaron esto, es un nuevo siglo, no entiendo cómo ahora se educa a un hijo, y acérquense a los profesionales y con mucho gusto. Hay libros, hay talleres, cursos, profesionales, especialistas en la parte parental, en la parte infantil, de familia, que nos encanta, poderles apoyar. Entonces no están solos, solo redúquense. Gracias. 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 Yolanda, ¿ibas a decir algo? ¿Listo? Bueno, no, pensé que querías lanzar un mensaje de despedida. Bueno, entonces, no siendo Yo más. sí, Adelante, adelante, yo Jennifer. sí, Claro, claro, adelante, yo adelante. sí me gustaría cerrar con esto que yo, bueno, nosotros ya hemos trabajado un par de veces juntos, desde ya que me suma lo que dice Víctor, a vos, Juan, y a toda la asociación, les agradezco un montón por este espacio que dan, que genera conciencia sobre una problemática que a veces se quiere como minimizar, enfrentada a problemáticas que de pronto son mayores, pero como digo, mayores me refiero en términos de casos, ¿no? De números, ¿no? Pero como siempre digo yo, el hecho de que esto, en comparación con esto, sea de pronto más grande o que abunden más los casos, no niega la realidad de esto, ¿sí? Y ahí es donde quiero apuntar que yo siempre como que me vuelvo muy enfática con esto, pero lo repito hasta el cansancio porque sí me gustaría que este sea el mensaje que se ponga afuera y es que podamos evaluar siempre de la neutralidad, que no estemos siempre con esta cuestión de que la verdad habla por mi boca, sea la asociación que sea. Como les decía hace un rato, yo trabajo con asociaciones de los dos lados en casos de abuso, tanto de falsa denuncia como de casos reales. Las consecuencias en los chicos son terribles en los dos casos, en los casos falsos de denuncias y en los casos reales de abuso. Pensemos en los chicos y para poder pensar en los chicos necesitamos estar en neutralidad. Como adultos no podemos pararnos en esta cuestión de verdades absolutas, de realidades absolutas, de que es que a esto lo demerito porque entonces acá tenemos 100 casos y acá solo tenemos 2. No, los casos están, son reales, existen, no los estamos inventando. Por más que no tengamos de pronto hoy el sustento científico o teórico o de investigación, se está trabajando en eso, pero los casos están, no nos los estamos inventando. Que sean 2 o que sean 5 en comparación a 100 o 200, no niega la realidad de estos casos, de los casos de obstrucción de vínculos.
Entonces, el llamado es a este lugar, tanto de los progenitores como de los profesionales que se involucran en los divorcios contenciosos, como de los juzgados de familia. Evaluemos desde la neutralidad, evaluemos desde la completa objetividad, o al menos la objetividad que más podamos, porque siempre está en juego la salud del menor, emocional y mental. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias. No, Juan, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que esto nos quita el estrés a los que estamos diariamente con este tema con los niños, ¿no? No descansamos un día, nos toca hacer yoga. Creo que los tres, Víctor, Jennifer, estamos en un momento que nos agobia, ¿no? Pero estos espacios nos libera un poco, nos hace sentir bien porque estamos llegando a las gentes y gran parte de estas reuniones que tenemos le llega a la gente. Yo primero quiero decirle a las mujeres y hombres, ¿de verdad quieren ser padres? ¿De verdad quieren ser padres? ¿O es parte de la dinámica de que yo me junto con alguien, me caso con alguien, tengo una relación sexual con alguien y de eso va a salir un bebé? Es la primera reflexión que yo les quiero hacer. Segundo, cuando ya tenemos un hijo, como dice Víctor, si no tenemos la preparación, busquemos la ayuda. No pasa nada. Cómo criar a los hijos, cómo llevar las reglas, cómo mantener esa relación. Tercero, ¿hay una crisis de divorcios, de separaciones? Sí, porque tenemos nuevos tiempos. Preparémonos también para eso. Sí, los niños merecen que nosotros tengamos. Ahora, entendamos qué significa las familias extensas. Yo veo en mi consulta también muchos niños producto de padres separados, pero la tercera persona que está ahí, generalmente pues es el hombre que se vuelve a casar rápidamente. Oiga, funciona maravilloso. Y yo alabo a estas mujeres les digo, hay que hacerles unas estatuas en donde entienden qué es hacer una relación con un hombre que ya tenía hijos anteriores, ¿de acuerdo? Porque el hombre sí fácilmente acepta a los hijos de otros hombres, pero las mujeres no. Yo hago un llamado a eso, ¿no? Listo, yo tengo una relación, seamos nobles, querramos a esos niños pobrecitos que se les perdió ese contexto de familia y que ahora vienen. No, podemos ser mujeres nobles, entrar en esa dinámica de la familia extensa que es muy bonita y ganarse esa persona unos nuevos hijos y ese niño dos mamitas, ¿no? La biológica y esta persona con la cual va a compartir con el papá, porque si no hay esa dinámica de la familia extensa, es terrible también para los niños. Un abrazo bien grande para todos. Muchas gracias. Nuevamente agradecer a los panelistas de hoy, a la doctora Jennifer, el doctor Víctor, la doctora Yolanda, y en especial a todas las personas que nos ven, que nos siguen en nuestros canales, que están siempre pendientes de esos eventos. Hemos visto una muy buena aceptación también ahora por parte de varios países. Así que muchísimas gracias por estar presente en estos eventos y seguiremos en ello, así que prontamente volveremos a lanzar otra invitación para eventos como estos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo muy fuerte. Chao, Hasta la gracias. próxima oportunidad. Un abrazo a Gracias. todos. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego.